Bueno, y para hablar de esta oportunidad de diálogo y también de negociación que se abre para Venezuela con la mediación del Vaticano, nos acompaña desde Caracas Judbel Roa. Él es el diputado oficialista de la Asamblea Venezolana, de la Asamblea Nacional. Así que le damos la bienvenida, diputado Roa. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y bueno, escuchábamos las declaraciones del enviado especial del Papa anunciando el inicio de este diálogo el 30 de octubre en la Isla Margarita. Hay algunos sectores de la oposición que parecen no estar muy de acuerdo con el inicio del diálogo en las condiciones en que está el país. Pero yo quisiera concentrarme en la posibilidad de éxito de este diálogo, diputado. ¿Cuál será la agenda en concreto y qué estarían las dos partes dispuestas a ceder? Sí, buenas noches, Patricia. Efectivamente, nosotros siempre hemos apostado al diálogo en Venezuela, y el presidente Nicolás Maduro, una de sus primeras acciones como presidente fue llamar a todos los sectores del país que adversan la propuesta del proyecto revolucionario a entendernos. Nosotros en estos momentos tenemos problemas que hemos insistido que debemos abordarlos como un tema de Estado, que trasciende el tema de gobierno, sino un tema de Estado donde la oposición tenga una participación importante. Y creo que la superación del modelo rentista, que creo que es una de las principales, que es la columna vertebral en este caso de los problemas que podemos estar padeciendo los venezolanos, que es necesario superar el modelo rentista a partir de pasar a una fase de una economía productiva y superar los escollos de la violencia. Fíjate, nosotros no podemos tener una oposición que se comporte como grupo de terroristas, que en el momento en que las instituciones no actúen en la forma que ellos esperan, ellos apuestan a la violencia y al caos en el país. Bueno, pero la oposición ya llegó a un acuerdo en la Asamblea y tiene un acuerdo de 10 puntos, y el primero de esos acuerdos o de esos puntos de ese acuerdo es declarar que en Venezuela se ha roto, no está vigente la Constitución, se ha suspendido la Constitución, no se respeta la Constitución, y con este acuerdo ellos pretenden encauzar el país en la senda constitucional. Yo sé que ustedes no están de acuerdo, pero yo me imagino que ese va a ser uno de los puntos en los que se va a hacer mayor énfasis. ¿Por qué dicen que no se ha suspendido la Constitución? Porque dicen, bueno, que no se han reemplazado los mandatos provisionales de algunos rectores del Consejo Nacional Electoral, que quieren nombrar ellos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia que han emitido fallos que han sido inconstitucionales. En fin, hay una serie de quejas de la oposición hacia la manera en que las instituciones del Estado y la separación de poderes funciona en Venezuela. Y en ese sentido, la principal queja es el referendo para este año. ¿Es posible que se llegue a un acuerdo en torno, por lo menos, a alguna de estos tres puntos? Mira, Patricia, qué bueno que ellos a veces utilizan el nombre de la Constitución, que ellos no creen nunca en ella. Fíjate, si tú revisas nuestra Constitución, el artículo 306 establece en su numeral número 7 la omisión constante que han hecho la Asamblea Nacional de sus actos. O sea, una Asamblea Nacional que está completamente en desacato, que no acata una decisión del Tribunal Supremo. Más allá del planteamiento que te hacíamos y de la necesidad de diálogo, que estamos convencidos, somos militantes de la paz y estamos convencidos que debemos dirimir las diferencias nuestras con el diálogo. Nosotros no podemos llevar al tapete elementos de negociación que ellos pretenden endosarnos a nosotros. Fíjate, la oposición venezolana, ese mosaico, esa permanente destrucción, permanente pelea que ellos tienen interna, no los deja ni siquiera concertar qué pudiera discutirse en una mesa de diálogo, mucho menos en lo único que ellos tienen un acuerdo es en salir del gobierno del presidente Nicolás Maduro a como dé lugar, sin importar la violación de los artículos de nuestra Constitución, sin importar el desacato a las decisiones que toman las instituciones de la República, Patricia, porque es importante entender, es una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, es el máximo tribunal, es la sala constitucional la que tiene la jurisdicción para dirimir las diferencias que puede haber entre el Poder Ejecutivo y Legislativo y los distintos poderes en el país. Entonces, pareciera que esto
es colocar, es como que nosotros tengamos que negociar, pasar por encima de la Constitución. Ellos nos pueden obligar a nosotros a pasar por encima de las instituciones y mucho menos por encima de los artículos que están plasmados en la Constitución. Ahora, diputado, usted como sabe, hay serios cuestionamientos en torno a la manera como fueron nombrados los últimos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Ellos dicen que fue un nombramiento exprés, que incluso hubo algunos diputados que votaron por sí mismos. En fin, hay un serio cuestionamiento como esto se llevó a cabo antes de las elecciones legislativas. Pero hoy escuchaba al secretario Almagro diciendo lo siguiente: ¿cómo es posible que un número de firmas descalifiquen todo el proceso en torno a la solicitud del revocatorio? ¿Por qué desconocer algo que está contenido en la Constitución venezolana y que sea el pueblo venezolano el que decida si quiere este gobierno o si quiere salir de él? O sea, eso es un artículo que lo permite la Constitución y los mecanismos internos están impidiendo que esto se realice, y esta es la senda constitucional de la salida a la crisis, por lo menos es lo que dice la oposición. ¿Por qué el oficialismo no se somete a esa voluntad popular como lo establece la Constitución? Almagro decía, ¿cómo puede la oposición controlar cada una de las firmas? O sea, si se encuentra una firma fraudulenta, entonces se anula todo el proceso o se suspende todo el proceso como efectivamente salió. No habría manera de controlar la veracidad de cada una de las firmas. Para eso está el CNE, que validó las firmas necesarias para seguir a la siguiente fase. Entonces, ¿por qué no someterse a la voluntad popular? Mira, fíjate, Patricia, nosotros tenemos que dejar algo claro para el mundo, ¿no? Los interesados en referéndum en este país es la oposición venezolana, estamos claros. Ajá. Ahora, nosotros no podemos resolver un problema que pasó por una diferencia interna de ellos a principio de año, donde no terminaron de definir si querían referéndum, si iban a un proyecto de querer hacer renunciar al presidente, si destituía a la Asamblea Nacional del presidente. En fin, es un problema de la oposición venezolana. Ahora bien, ellos nos llamaron primero en los lapsos correspondientes al referéndum, y lo hemos explicado en reiteradas oportunidades, por qué no daban los tiempos. En una segunda fase, ellos intentan venderle al colectivo, a ese pueblo que lo sigue a ellos, porque no vamos a negar, hay una oposición en el país, el gobierno hay un sector del país que la adversa, y ellos han insistido en venderle una gran mentira. Ya este año no hay chance para realizar un referéndum revocatorio. Pero peor aún, Patricia, nosotros, los que no quieren, porque hay que decirlo, nosotros no queremos referéndum revocatorio, los chavistas. Nosotros elegimos a nuestro presidente y queremos que él culmine el mandato. Nosotros, por supuesto, íbamos a utilizar cualquier elemento que jurídicamente nos permitiera evitar que esto llegara, y ellos cometieron no solo el fraude, no solo fue que no utilizaron los lapsos, es que por otro lado cometieron cientos de miles de fraudes, y un fraude que no es que ellos no pudieron revisar. Fíjate, se designaron comisiones para la revisión de cada una de estas firmas, y ellos, cuando entregaron esas firmas, ya supuestamente estaban revisadas y constatadas, y ahí nosotros no podemos permitir que el fraude más grande de la historia de la democracia venezolana termine consumándose, y por eso nosotros demandamos ante los tribunales de la República. Entonces, desconocer lo que yo trato de decirte, y lamento que el secretario general de la OEA, Almagro, asuma una actitud injerencista e irresponsable. ¿Por qué irresponsable? Porque simplemente se quiere desconocer la estructura de la composición del Estado de Derecho en Venezuela, la estructura de la composición y funcionamiento de las instituciones en el país, porque simple y llanamente él posee una posición política de no respetar ni reconocer la revolución bolivariana, porque hay algo que también es importante, Patricia. Brevemente, diputado. No se puede desconocer una fuerza política en el país. Muchísimas gracias por acompañarnos, se nos vuela el tiempo, y esperemos que, bueno, el Vaticano, el enviado especial del Papa, tiene una dura labor en encontrar puntos de encuentro, perdón la redundancia, de buscar puntos de encuentro entre ambas partes, porque ese es el desafío que tienen en esta mesa de diálogo. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Es el diputado oficialista Ukbel Roa hablándonos desde Caracas. Él representa al Estado Trujillo.